Ya lo estábamos comentando, al mediodía de este sábado se va a realizar la denominada Marcha de los Enfermos y estamos con quien ha organizado justamente esta gran manifestación, el periodista Ricarte Soto. Ricarte, estábamos hablando de lo que está pasando hoy con la política chilena. Hablábamos de Michelle Bachelet, hablábamos de Lawrence Goldborn y me gustaría preguntarte, ¿qué opinión tienes tú de Pablo Longueira y de que sea Pablo Longueira el actual abanderado de la UDI? Bueno, yo felicito a Pablo Longueira que al fin se haya decidido, porque era igual que José Maguín Insulza. Voy, no voy, nunca más voy a hacer esto. Pero espérate, ¿se decidió o lo decidieron? Porque es muy distinto. Yo creo que ganas él siempre tuvo, ¿no? Claro, pues yo no soy de la UDI felizmente, pero yo habría elegido a Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque yo creo que la competencia entre dos mujeres habría sido buena. Yo quiero decir que la gran masa del país no tiene idea del proceso que está sucediendo. Pero, y tampoco le interesa. O sea, ¿tú dirías que la gente no logra sentir que hay algo que no está bien en la política? Mire, para ellos todo está mal. Ese es el problema, para la masa. Claro. ¿Ya? Y además que hay cosas que son... Yo quiero hablar, por ejemplo, de las primarias. Yo creo que hay un tufillo a cobardía en estas primarias. Me explico. Las primarias en Estados Unidos es entre los candidatos del Partido Demócrata. Las primarias es entre el Partido Republicano. No interviene el Tea Party, que es el partido más a derecha. El Tea Party va por otro lado. Van a la primera vuelta. Entonces yo no comprendo por qué, en el lado de la oposición, Claudio Rego, Velasco, ¿qué más hay? Bachelet y Gómez no van a la primera vuelta, pues. ¿Para qué hacer esto? Porque ellos están actuando como si fuera la primaria de un partido. Y no, en Francia, por ejemplo, el Partido Socialista francés hizo primaria entre Hollande, Brie y Mélenchon, que eran los tres candidatos fuertes, para elegir el candidato socialista, no el candidato a la oposición. Y al otro lado, en la derecha, es copy-paste, es decir, que Pablo Longueira compite con Alam. Claro, pero es que aquí ahí está mejor. Claro, pero es que aquí hay una coalición de partidos. Eso es lo que hace, porque el Partido Republicano y el Partido Demócrata cada uno va por su parte. Eso, pues. Pero por eso digo, pero es que acá se trata de una coalición que tiene muchas sensibilidades desde la democracia cristiana hoy hasta el Partido Socialista, digamos, hoy, porque no sabemos si se va a integrar o no el Partido Comunista a un nuevo gobierno. El asunto es que frente a esa diversidad tú tienes que decidir uno, no pueden ir todos. A la primera vuelta, sí. Pues. O sea, tú habrías sido partidario pero de eso. Lógico, pero ¿qué coalición? Si no se logran colocar en los cupos parlamentarios, ¿de qué coalición me están hablando? Y, por ejemplo, en el caso de la derecha, ¿tú crees que a lo mejor debió haberse acogido este planteamiento de algunos diputados, de los diputados, básicamente de la UDI, que decían, vámonos directo hasta noviembre? Me habría parecido mucho más lógico, más valiente, más corajudo, y teniendo en cuenta que si cada uno quiere mostrar sus diferencias, vayan, porque para mostrar la diferencia ante el público hay que navegar, sobre todo, imagínense, se pone hasta en duda una franja política, que es lo único que hay prácticamente en la televisión chilena. ¿Cómo va a entender la gente la diferencia entre Longueira, ¿no es cierto?, y Alam? Pero, a ver, ¿por qué la Evelyn Matei, la ministra del Trabajo, habría sido mejor candidata que Pablo Longueira, no siendo ella de la génesis, no siendo ella fundadora, ni del grupo más vinculado a la historia de la UDI? Mire, por una cosa que le puede parecer bastante light, pero yo creo que el chileno se hubiera interesado bien en la competencia electoral entre dos mujeres. Es light, pero yo no creo que sea tan light, porque quiero decir que finalmente los candidatos aquí han surgido por cosas que son de puro espectáculo. El señor Lawrence Goldborn, si no hubiera estado en el rescate de los 33 mineros, ni curado es candidato a presidente. La señora Bachelet también vivió un fenómeno cuando se paseó en un carro Mowak, ¿no es cierto?, por acá en Recoleta cuando estaba inundado. Ahí surge su imagen. Es decir, que son en realidad candidatos con imagen. Evidentemente que entre Bachelet y Goldborn hay una gran diferencia. Bachelet tiene una trayectoria política que yo la respeto. Y Alam, por ejemplo, también anduvo en un rescate aéreo que era absolutamente privado y en el cual la Fuerza Aérea no tenía nada que ver. Claro, pero Alam tiene una historia y una historia política de muchísimos años. Sí, la travesía del desierto. Y se taima y se va a la travesía del desierto. Bien, pero es un hombre que nadie podría negar que no ha estado en la política desde comienzos de su juventud. Desde que competía con Camilo Escalona por las FESES, Federación de Estudiantes Secundarios. Pero yo quiero entender un poco, porque aquí quiero entrar a otro punto, Ricarte. Tú te has dedicado a la farándula, incluso es más, tú has dicho que la fiera, dice, le doy gracias a la fiera, es
decir a Pamela Díaz, por darme de comer. Sin embargo, tú acabas de decir, lees el Le Monde, te preocupas de estar actualizado, fuiste periodista de política, tienes una claridad respecto a lo que está pasando, pero estás en este otro ámbito. ¿Cómo se convive con estos dos mundos que parecieran ser tan dicotómicos? Es que ¿O no es tan dicotómico? La convivencia se acabó. Yo quiero decir que si yo estoy sentado acá en este programa y con usted, que es una prestigiosa periodista que yo veo cuando estoy un poco en la cama, veo a CNN, yo estoy aquí exclusivamente gracias, en primer lugar, al Buenos Días a Todos, que es un matinal, a TVN, y gracias a la farándula. Si yo no hubiera ocupado, y ocupo actualmente, el rol, digamos, más que el papel, de opinólogo en el Buenos Días a Todos, a mí me hubiera... O sea, si hubiera estado en mi casa, o en la radio Cuchuflí, yo no podría estar convocando a esta locura, ¿no es cierto?, que se me ocurrió hace 15 días y que el próximo sábado se concreta. Yo le doy todo mi agradecimiento a la existencia de la farándula y en primer lugar a mi matinal, el Buenos Días a Todos. Que mucha gente dice que el un matinal tiene un público, etcétera. Pero le digo, para mí siempre es más importante, y eso muchos periodistas lo olvidan, más importante es el medio que uno. En su caso también, es mucho más importante que usted tenga esta ventana de CNN, pero si usted no la tiene, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar hablando por internet? Pero eso suena como que casi fue lo que me tocó, la farándula. No, yo tengo un cierto grado de autonomía y tengo un cierto grado de curiosidad. Y yo siempre lo digo, si me hubieran dicho, oiga, lo contratamos para que vaya a comentar las carreras en el Hipódromo Chile, yo voy. Porque además la gente cree que un periodista, los que estamos frente a la cámara, nosotros elegimos lo que vamos a hacer. Ellos creen que nosotros no somos asalariados. Pero, Ricarte, ¿es la farándula o la farandulización de la televisión la responsable de que mucha gente hoy día realmente no quiera ver televisión abierta porque considera que más que información, más que entretención, lo que hay ahí es el espectáculo de la vida privada de las personas? Mire, lo que pasa es que la tortilla ahora se dio vuelta. Yo creo que antes, a principios de los años 90, esta televisión light, etcétera, eran los victimarios de los telespectadores. Hoy día, cuando uno ve los ratings, hay programas muy interesantes hoy día. Por ejemplo, el Mega tiene un lunes, martes, con el patrón del mal, y después unos documentales sobre Stalin, sobre Hitler, maravilloso, dado así gratis. Claro, pero a una hora que no lo ve nadie, pues. Ese es el problema. Mire, la gente también ve estupideces a la 1 de la mañana si se trata de un reality. Entonces, hoy día yo creo que la televisión abierta, en realidad ella es víctima y los telespectadores son los victimarios. Y aquí... Victimarios son o sea, que los telespectadores son los que definen lo que se programa. Mire, en el fondo también lo deciden la agencia de publicidad. Correcto. Yo voy a decir que aquí la programación de los canales abiertos lo hace la publicidad. ¿Pero de quién es responsabilidad de la televisión que hoy tenemos? Pero es que en primer lugar la televisión, aquí Chile es muy raro. Aquí la televisión, la de hoy, nació al alero de las universidades, porque había un presidente que se llamaba Jorge Alessandri Rodríguez, alias El Paleta, que tenía absolutamente desconfianza de cuál iba a ser el impacto cultural de esto. Y por eso las metió a las universidades, les dijo, entonces encárguese de ustedes. Y no me va a decir que extraño, ¿no es cierto?, como un pulpo con cara de ratón, ¿no es cierto?, que después estos canales universitarios pasaron a ser comerciales. ¿Cómo se hizo eso? Si este es un país muy raro en cuanto a la televisión. Y el gran problema, yo quiero recordarle a la gente, porque todavía no quieren entender los cabezas duras, que Televisión Nacional es un canal público y no estatal, y no recibe ni un peso del fisco. Lo digo siempre yo, que también trabajé en TV, eso está clarísimo, absolutamente. Bueno, ¿cuál fue el error de la transición? Haber conformado un directorio político. Exactamente. Se replica el binominal. Y estamos todos en empate. Exacto. Y vivimos felices comiendo perdices. Y en ese sentido, Ricarte, ¿qué le parece que Televisión Nacional no haya querido emitir el documental El Diario de Agustín, que habla sobre la participación del Mercurio en complicidad con el golpe militar? Me parece pésimo. ¿Debió haberlo hecho por su rol, digo? Porque es un canal pública que tiene un rol público. Y si ese canal no pasa un documental que tiene que ver con una parte importante de nuestra historia, mi pregunta, y perdón el garabato, ¿quién mierda lo hace? O sea, ¿diría usted que Televisión Nacional está de alguna manera coaptada por
la clase política dominante. Sí. Dominante, cuando digo dominante no me refiero solo a quien está en el gobierno, sino quienes son los que cortan el queque de la política en Chile. Mire, yo creo que todos los miembros de este canal, al cual yo quiero mucho, porque yo lo conocí en el año 1971, cuando mi padre era gerente de producción de ese canal. Pues en realidad lo único que había como canal era una fonola y una antena. Yo lo quiero mucho y no lo voy a abandonar ese canal. Incluso por cariño a mi padre, que ya falleció, y con cariño a un señor que se llama Augusto Olivares, que muchas veces yo fui a su casa, y Augusto Olivares es el nombre de la sala de prensa de ese canal, y es un señor que murió al lado de Allende. Pero yo creo, volviendo a 2013, para nosotros es muy difícil los que trabajamos en TVN. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer rating, que es algo comercial, y al mismo tiempo tenemos que cumplir con esto de emisión pública. Entonces siempre estamos... ¿Qué hacemos? Y si nos va mal en rating, por ejemplo. Yo estuve en un programa horroroso, que era un reality que se llamaba El Experimento. Creo que duramos 4 días y lo sacaron para afuera. ¿Y por qué lo sacaron para afuera? Yo no creo, o sea, no porque fuera malo, sino que porque tenía nada de rating. Yo creo que lo único que lo miraban eran nosotros mismos, los panelistas. Entonces, yo a TVN lo quiero por esa razón, porque no se ha definido su rol. ¿Debiera recibir recursos del Estado, Ricardo? Sí, al menos un 20% para que dijera, mire, vamos a pasar este tema de Edward, del Mercurio, y bueno, aunque nos veamos a pique a 4 puntos, vamos a cumplir con nuestra misión, y ese programa va a estar, digamos, para que equilibrar las cuentas de ese espacio, recibir un poquito de plata del fisco. ¿Pero es un canal que está permeado por las presiones políticas? No, ¿sabe por qué? Porque yo creo que también el que se hace cargo de Televisión Nacional tiene que saber que todos los canales públicos atraviesan por lo mismo. La BBC de Londres, los 2 canales Antena 2 de Francia y el FR3, en todas partes. Cuando un canal es público, mire, desde que la televisión es televisión y que hay un canal público, el director siempre está sometido a presiones. ¿Por qué? Porque es un canal público y que se supone que tiene que tener otra política. Y todos estos alegatos, por ejemplo, que han hecho con mi amigo Julián Effelbein, de que Bachelet fue suave, que fue suave con Goldborn, las pinzas. Yo creo que Julián Effelbein hizo un excelente rol en ese programa frente al espejo. ¿Y las críticas por qué entonces? Porque en un año electoral las sensibilidades están demasiado exasperadas. Claro, y uno tiene que saber que esto es algo así por el tiempo. Ya en el 2014 o al otro día de las elecciones el asunto disminuye. Por ejemplo, estas presiones que hay sobre TVN no me sorprenden para nada. ¿Va a haber segunda parte de los archivos del Cardenal, Ricarte? Yo espero que sí. Este año, en un año electoral, yo espero después de que el presidente de Renovación Nacional dijera que eran los archivos del diablo. No, esas son tonteras. Y lo dijo también, si no me equivoco, no voy a decir mejor para no equivocarme, pero hubo reacciones desde sectores de derecha bastante encarnizadas en contra precisamente de este capítulo, de estos capítulos de los archivos del Cardenal. Mire, y ahí entonces se tomó la decisión de no hacer la segunda parte. ¿Va a haber segunda parte? Yo espero que sí, no lo sé, pero quiero decir una cosa. Este país le tiene terror a la historia. Viendo ese programa de Mega, salió un nombre que yo quedé estupefacto. Dije, Hugo Boss fabricaba los uniformes del nazismo. ¿Por qué a la gente no le gusta? O sea, cuando hoy día ando por el mall y veo una tienda de Hugo Boss, digo, y pensar que el creador de esta industria hizo por su propio gusto todos los uniformes de los SS y del ejército alemán. ¿Cómo no va a ser sabrosa la historia para entender de dónde venimos? ¿Y quién tiene que hacer eso? Es un canal público como TVN. Muy bien, Ricarte, queremos agradecer el que hayas venido hasta nuestros estudios. Por supuesto, desear que esta marcha de los enfermos, que es por lo cual te hemos invitado también, ¿no es cierto? Esta marcha que va a ser la primera marcha que van a realizar los enfermos para exigir cobertura a sus medicamentos, tenga todo el éxito del mundo, porque por Dios que es necesario y por Dios que muchas familias lo necesitan de manera urgente. Muchas gracias, Mary. Gracias, Ricarte. Gracias, CNN. Al
mediodía de este sábado se realiza la llamada Marcha de los Enfermos, una manifestación que pretende solicitar al Estado ayuda en la compra de medicamentos para personas con enfermedades complejas. Queremos conversar sobre este tema y para eso nos acompaña el gestor de esta idea, el periodista Ricarte Soto. Ricarte, muchísimas gracias por estar esta tarde. Muchas gracias a ustedes por darme esta tribuna de hablar de esta convocatoria. Una breve cosa, por favor. Yo espero que también, evidentemente, todos los sanos acompañen a los enfermos. Bueno, a ti te han llamado patrono de los enfermos. La marcha se ha dicho que el eslogan es los enfermos también marchan y tú también estás enfermo. Entonces cuéntanos un poco a ver cómo fuiste desarrollando esta idea y que se va a concretar a través de esta marcha. Mire, esta es una idea finalmente periodística. Yo hice un reportaje involuntario, estando muchas horas en las salas de espera de los consultorios. Y ahí yo hablé con las personas y fui descubriendo que más que el drama de la operación, la intervención quirúrgica que puede sufrir alguien que padece de cáncer, el gran tema es la droga, es la quimioterapia. Y para eso, digamos, prácticamente yo diría que el 70%, o aquellos que no tienen seguro complementario, catastrófico, no tienen ninguna posibilidad de acceder a lo que es, digamos, topísimo. También quiero aclarar, porque mire la pelada que tengo, entonces mire el canceroso está ahí de nuevo. Quiero decir que esta es una marcha de todos los enfermos, porque el cáncer es el que tiene mayor visibilidad. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo la alergia alimenticia, que no tiene visibilidad y que no está ni codificada la enfermedad. Hay enfermedades súper extrañas como la que tiene la Paulina Nin de Cardona, ¿no? Exactamente. Cecilia Serrano, por ejemplo, que va a estar con nosotros y que nos ha prestado un gran apoyo y lo va a seguir haciendo el día sábado. Ahora, cuéntanos... Y perdón. Sí, claro. Y después yo empecé a investigar. Usted sabe que si uno hace un buen reporteo en Internet, con fuentes de gobierno, la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, llegué a cifras que yo dije no puede ser. Y un doctor, uno de los que yo tengo en la clínica, estábamos hablando de estos problemas sociales. Y me dijo, es que mira, el problema es que los enfermos no marchan para protestar por su condición. Esto me lo dijo hace 6 meses. Y el otro día en un programa de farándula, ¿no es cierto?, que es curioso, en la alfombra roja, se me vino esta idea a la cabeza. Dije, ¿y por qué los enfermos no marchan? Y hice una propuesta ahí. Y esto ha sido como una bola de nieve y ya hoy día, a esta hora, a las 15:17, ya estoy casi asustado de la adhesión y convocatoria que ha logrado esta idea. Pero vamos a las cifras concretas. Tú, por ejemplo, contabas, Ricarte, que tú tienes que tomar un medicamento que te cuesta mensualmente 2.100.000 pesos. La ISAPRE te devuelve, ¿cuánto me dijiste? 33.000. 33.000 pesos. Y que si no fuera por tu seguro complementario, que por obra de la divinidad, parece que tú me contabas, lograste tenerlo un año antes de que apareciera la enfermedad, estarías en la ruina. En la ruina. Ahora, esto repliquémoslo a un montón de gente que no tiene seguro complementario o que... ¿Qué dice el Estado? ¿Qué hace el Estado frente a los casos de personas que no tienen ni una posibilidad? Mire, en general el Estado, bueno, tiene el plan Auge, que es de una velocidad, eso sí, exasperante. O sea, hay prácticamente la mayoría de las enfermedades están excluidas. Y cuando uno tiene enfermedades graves, uno es la lucha contra el tiempo. Por ejemplo, los que tienen cáncer de pulmón no tienen ninguna posibilidad en el plan Auge. No está. O sea, la operación estará, pero las drogas no. Y eso, por eso que yo puse el tema en esto de la enfermedad. Yo pago, entonces, como tú lo decías, en bruto, ¿no es cierto?, 2.100.000 y la ISAPRE me devuelve 33.000 pesos y el resto lo pone el seguro complementario, al cual realmente le tengo que prender velitas y sobre todo a la señora que me lo vendió. Yo le traje documentos, se los voy a dejar. Aquí dice Diario El Mundo, 14 de diciembre de 2012, la crisis sanitaria, y lo voy a leer textual. Un total de 46 medicamentos que son dispensados en las farmacias hospitalarias, es decir, ambulatorias, pacientes no ingresados, dejarán de ser gratuitos los 46, como hasta ahora, y tendrán un copago de 4.13 euros, 2.700 pesos. En concreto, este copago afecta a varios tratamientos contra el cáncer de mama, Tiver, y la quimioterapia oral Xegloda, el cáncer de pulmón, Tarceva e Iresa. Es decir, que yo estuviera en España, yo pago 2.400 pesos.
¿Usted me quiere decir por qué? Es decir, ¿los laboratorios allá no ganan? ¿No tienen rentabilidad? Claro que tienen rentabilidad. El problema es la protección social. Derecho humano, que figura en la Carta de Naciones Unidas y que nosotros por la Constitución deberíamos respetarlo, y en Chile ese derecho humano, porque toda la gente piensa que el derecho humano es el asunto de Pinochet, la tortura, etcétera, también. Pero la Carta de Naciones Unidas tiene dos cosas: lo que son los derechos humanos, que tienen que ver con la tortura, etcétera, y los derechos sociales. Y ahí está inscrito. Bueno, de todas maneras, Ricardo, te deseamos que te vaya muy bien, por supuesto, en esta marcha donde se supone que los enfermos y también los sanos, como Ojalá has dicho tú, van a marchar. Sanos, Ricardo, me gustaría aprovechar que estás con nosotros acá, porque tú tienes una larga trayectoria periodística y para aquellos que no saben, claro, tú llegaste a la farándula casi por accidente. De la cual estoy orgulloso, diría. Y vamos a hablar de eso. Pero tú hiciste política durante harto tiempo. Tú viviste más de 17 años en Francia. Trabajaste en la radio Francia Internacional. Sí, también fui corresponsal de cooperativa, de una colombiana, Caracol de Colombia, etc. ¿Sabes qué me gustaría preguntarte, Ricardo? Porque sé que eres una persona que tiene bastante opinión respecto de lo que pasa. ¿Te dan ganas de repente de tirar las manos en política, viendo el panorama de lo que está ocurriendo justamente hoy en nuestro país? Ya me lo ofrecieron, ir candidato por alcalde de Estación Central. Después todo esto socialista, ¿no? Me pidieron acompañar a Juan Pablo Letelier, el senador, en esa zona, y a mí me gustaba mucho un distrito, pero que en realidad es un país, porque está conformado por Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil, o sea, hay que andar en helicóptero para llegar a todas las manifestaciones en un solo día. Pero después me llegó esto de que tuve una recaída de cáncer, me hizo meditar. Y también me hizo meditar sobre algo, reflexionar que en realidad yo soy periodista, en el fondo, y que como periodista me gusta este rol de tábano en cuanto tiene que ver con esto. Quiero decir también, fíjese usted que la educación es tan mala en Chile que bajando el otro día por la pirámide con un taxi, él me dice, ¿pero para qué hace todas esas cosas? Yo dije, es que yo quiero ser un tábano. Y él me preguntó, ¿y qué es un tábano? Ricardo, ¿qué opinas de lo que está pasando hoy en la política chilena? Ya vimos que un candidato fue bajado rápidamente, en su lugar se puso otro candidato, no fue posible que la concertación se pusiera de acuerdo, o la oposición, para ir a primarias parlamentarias, quedan fuera grupos como el de Giorgio Jackson con Revolución Ciudadana, en fin, Revolución Democrática. Quiero saber, ¿cómo lo ves tú hoy día? ¿Cuál es tu apreciación de lo que está pasando? Yo le voy a decir del conjunto a mí me encanta la política, lo único que leo es política. Algunos me dicen que soy cursi porque todos los días leo el diario francés Le Monde, etcétera, que para mí es uno de los mejores del mundo, etcétera, etcétera. Leo todas las revistas, qué pasa. Además yo leo todo, caras, cosas, la última noticia, La Cuarta, el Mercurio, el Capital, etcétera, lo que sea. Y yo creo que, fíjese usted que la mayoría de los políticos chilenos le rinden un pésimo servicio a la política. Yo creo que son gallos poco estudiosos en el sentido de la ideología. El socialismo viene de San Simón, estamos hablando del siglo XVII, el movimiento de izquierda ha tenido trotskistas. Está Rosa Luxemburgo, que yo creo que acá los de izquierda, el 50% lo ha leído. Yo no creo que, por ejemplo, la élite de la izquierda haya leído El Capital, de Karl Marx. Yo lo leí 3 veces y creo que entendí el 20%. Y yo creo que eso de decir a algunos que la ideología no es importante, yo les voy a decir que Chile es el país más ideológico que existe en América Latina. Aquí todavía estamos viviendo de la estela, y es una estela sociológica, del pinochetismo. Este país todavía es pinochetista, no en el tema de que vayamos a torturar, etcétera, pero sociológicamente es pinochetista. Le gusta el autoritarismo. Frente a eso, cuando un político va a un debate, tiene que salir con ideas. La mayoría de los candidatos presidenciales aquí hablan como si fueran candidatos a alcalde, de minucias. Yo le voy a decir aún más. ¿Sabe usted cuál es el error de Michelle Bachelet, el 27F? Haber ido a la ONEMI. Un jefe de Estado no va a la ONEMI, no actúa como subsecretario del Interior, no se pone al nivel de Rosende, que era el subsecretario. Ella aquí sabía de lo que hay. ¿Me va a decir que la información que ella podía tener en La Moneda era peor de la que estaba en la ONEMI? Acá fíjese que los presidentes todos andan de alcalde.
vamos con la carretilla, metiéndonos en la tierra. Y los presidentes, ¿qué no piensan? Un jefe de Estado está para pensar el poder en su soledad de su escritorio y pensar el país. No andar distribuyendo paquetes de chocolate y galletas Macay, que es lo que hacen. Acá los presidentes, yo creo que el último que pensaba era Ricardo Lagos. Él estaba en su soledad de su oficina y decía, esto es lo que hay que hacer. Y eso es lo que se espera de un jefe de Estado. Y yo creo que entre los candidatos de hoy no tenemos candidatos a presidente, pero no a jefe de Estado. O sea, hay una cosa, por ejemplo, Frei lo hizo. Y eso es jefe de Estado. ¿Usted se acuerda del caso de los Pinocheques? Que se estaba armando la podrida en la comisión. Y Frei tuvo que hacer lo que se llama la razón de Estado. Yo solo, como presidente, en mi palacio, yo determino esto. La señora Bachelet, para 27F, tenía los mismos teléfonos rojos que tenía la ONEMI. Y ella hubiera estado sola pensando. Para más remate salió el video y que la pulverizó. Bueno, y aquí está esto que preguntaba de la bajada de Lawrence Goldborn. Mejor que se haya bajado. ¿Por qué? Porque era un candidato muy malo. ¿Muy malo? Muy malo. ¿Por qué malo? Porque no tiene ideología. Él cree que esta cuestión se gobierna como la Cencosud, que es el problema de cuando hay conflicto de intereses que tiene la derecha, a mí no me importa si tienen conflicto de intereses, pero el problema es que ellos piensan que esto es como una empresa y hay una generación muy joven que bajó de la dehesa como funcionarios medios a la Plaza de la Constitución. Y en la revista ¿Qué pasa? Salió un día un artículo que la mitad había abandonado, porque la política es otra cosa, es muy compleja. Usted tarda tanto tiempo en meter de acuerdo a alguien en la casa, el marido, la señora, los hijos, para ver si vamos a comer asado o vamos a comer tallarines. Imagínense lo que son 17 millones de personas. Ricardo, ya surgen opiniones contrarias o más bien críticas a la capacidad de liderazgo de Michelle Bachelet para efectos de no haber logrado que un sector importante de esta llamada nueva mayoría se pusiera de acuerdo para poder hacer primarias parlamentarias. A ver, ¿hay un fracaso ahí también de parte de la expresidenta? ¿Cómo lo ve? Yo creo que, claro, ella no ha logrado alinear a sus huestes. Y sus huestes no se van a alinear. ¿Sabe por qué no se van a alinear? Porque no hubo el recambio. Incluso la señora Michelle Bachelet, ella ha dejado entrever que en realidad ella vino, y lo dijo claro textualmente, porque no salió nadie. Sebastián Bowen, ¿dónde está? Que era el gran joven, ¿no es cierto?, que andaba con Frei Ruiz Tagle. Toda una hornada de jóvenes finalmente parece que eran lampiños de la política, porque en la política hay que tener experiencia y ellos no la tenían. Y yo creo que Bachelet está asumiendo ese rol. Ahora, que la concertación haya fracasado, fíjese, en hacer la cuestión de las primarias, a mí no me extraña. Pero yo creo que también... ¿Ah? ¿Por qué no? Porque no son aptos, son gallos que yo creo que lo único que piensan algunos es estar planchando el traje, ¿no es cierto?, a ver si el próximo año entramos a un cargo de Ceremi o jefe de gabinete de la municipalidad. Ricardo, queremos seguir profundizando, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más entrevistas.